Gonzalo Morroy, qué gusto me da saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mi querido David, muy buenas noches, qué gusto platicar contigo. Oye, te hablo para ver qué pasó en Amozoc de la explosión. ¿Qué se sabe? ¿Qué es? Porque hasta donde yo me quedé hay dos versiones. Una que eran guachicoleros y otra incapaces trabajadores de Pemex. Platícanos, mi querido Gonzalo, ¿qué debemos saber de esto? Pues mira, la realidad es de que la información que tenemos en este momento apunta exactamente a que fue una mala maniobra, no de trabajadores de Pemex, ahí hay que decir un punto esencial, eran de una empresa que estaba trabajando en el perdón, en el predio adyacente, el cual obviamente nunca se fijó, hace la retroexcavadora, hace un pinchazo y por la misma fricción crea todo este relajo. Ahora, haces muy bien también en sospechar y son las primeras versiones las que apuntaban a la parte del huachicol, porque estamos hablando justamente de una de las zonas del país donde el robo de combustible, pues por desgracia sigue siendo bastante pernicioso y por desgracia bastante abundante, así que por eso también tenía ¿No que ya se había bastante, acabado, Gonzalo? bueno, y también Santa Claus llegan también en julio, así que obviamente Y no, también no van a podemos, rescatar a los mineros de Sabinas, como a los de Panta de Conchos prometieron. ¿qué quieres que te diga? Prometerme empobrece, hacer esa realidad, esas promesas es un poco más complicado. Bueno, a ver, pero lo estabas explicando cuando te interrumpí. Sí, no, como te comentaba, parece ser que fue justamente una maniobra la que hace este pinchazo, pero a la vez nos demuestra también de que no hay una coordinación de las empresas con el gobierno estatal, obviamente tampoco con Pemex, es muy notorio, se sabe dónde están estos ductos que van pasando, fue un ducto de gas natural, no un ducto de petróleo, el cual obviamente al ser pinchado pues, tuvo esta flama justamente por la fricción de la retroexcavadora, la famosa mano de chango, con obviamente con el ducto. Fíjate que yo creo que pones una marca. Yo sigo mucho el béisbol de los Gigantes de San Francisco, entonces los oigo en radio y los veo en televisión. En radio casi no hay entrada donde no haya un programa o donde no haya un anuncio que diga, si vas a hacer maniobras cerca de ductos de gas o de petróleo, una serie de teléfonos, una serie de indicaciones, si hueles, si sientes. Aquí esta cultura de protección la tenemos total y absolutamente olvidada. Totalmente, David. Y ese es uno de los problemas que terminan siendo, por desgracia, bastante perniciosos. En esta ocasión fue un accidente, vimos esta gran llamarada, pero no, afortunadamente no pasó de este gran susto. No hay víctimas fatales, afortunadamente. Pero sí, efectivamente, como tú estás diciendo, apunta a esta falta de cultura de prevención de hacer bien las cosas. Esos ductos de gas natural alimentan sobre todo a fábricas, también alimentan en casos muy específicos algunas regiones residenciales. Si esto no se hace con el cuidado adecuado, pues por desgracia puede seguir habiendo más accidentes que esperemos no lleguen a ser fatales. Y ya que estábamos con ese tema, ¿cómo vamos con el huachicol? Porque se había dicho que el huachicol se iba a suspender, que se iba a acabar, porque el gobierno tuvo la genial idea de, pues no va a haber huachicol si no vendemos combustible. Pues sí, es como si quieres parar los asaltos en las combis, prohíbes que la gente viaje en transporte público. O si quieres parar el asalto a transeúnte, pues que la gente no pueda salir de sus casas, ¿no? Efectivamente, David, y eso, por desgracia, pues lo vimos, que fue una idea, yo te diría que era adecuada en su momento, pero que no se le hizo el seguimiento, y hay que entender incluso cuáles fueron esas circunstancias. Uno de los primeros, probablemente el primer acto que tuvo como presidente López Obrador fue justamente cerrar los ductos y también la refinería de Salamanca, que obviamente indujo un auto desabasto o autoprovocado por el gobierno, justamente que afectó a más de 17 millones de personas. ¿Cuál es el problema? Justamente empezaron a hacer una parte de literalmente el gato y el ratón. Tenías a la Marina, tenías a la Armada, tenías a la Guardia Nacional después, tratando justamente de cuidar los cerca de 11,000 kilómetros de ductos. Obviamente no tenemos el suficiente capacidad para monitorearlo. Llega también ahí el presidente Trump, dobla ahí sí, literalmente al presidente López Obrador y la Guardia Nacional la mandamos a hacer labor de fuerza. Dobla también. Exacto, también lo hace y lo manda justamente la Guardia Nacional, cerca de 28,000 elementos,
a proteger la frontera con Guatemala. Obviamente los ductos quedan de nuevo, y no solo los ductos, la infraestructura queda vulnerable, y esos huachicoleros que se habían ido al monte, pues vuelven a bajar y volvemos a tener, o al día de hoy, te lo puedo también platicar, estamos hablando prácticamente el mismo número de tomas que teníamos cuando Enrique Peña Nieto salía del gobierno. ¿Cómo no que se había acabado? Pues mira, ahí los Yo cuentos. nada más te digo porque yo me quedé con el discurso oficial, con la tía Rocío y Oropesa, que decían que ya se había solucionado el problema. Bueno, que se habían comprado unas pipas que yo todavía me sigo preguntando que dónde están. Fíjate, esas sí te las puedo platicar. Esas pipas llegaron de las cerca de 560 que se habían hecho a la compra, que le había hecho el canciller Marcelo Ebrard, llegaron al país 500 y están repartidas en prácticamente toda la República, principalmente en la zona del Bajío. Ahí es donde están trabajando. Pero con respecto a una estrategia genuina de seguridad, de implementaciones tecnológicas, de estrategias coordinadas con las fuerzas del orden, pues estas han totalmente carecido y no se les ha dado seguimiento alguno. Sí, porque creo que se habla mucho de rescatar Pemex y no sé qué, pero se olvidan, y yo creo que de una manera gravemente irresponsable, estos programas de seguridad y de protección, pues para todos, afortunadamente ahora no fue tragedia, pero esos pinchazos suelen ser muy trágicos. Efectivamente, hay que recordar lo que fue la tragedia de Tlahuelipan, donde cerca de 36 personas murieron. Y vale la pena recordar por qué ocurrió eso y qué es lo que en realidad ocurrió. Hay que recordar de que ese ducto, perdón, poliducto, fue justamente uno de los que empezaron a cerrar justamente desde Pemex para jugarle literalmente al gato y al ratón con los guachicoleros. El gran problema fue de que en ese sentido también Pemex empezó a hacer una remediación del ducto. Había algunos pinchazos menores, esa infraestructura a la cual no se le ha dado el mantenimiento adecuado, y empezaba también a existir grietas. Un problema muy grande que tiene Pemex, David, es que no sabe distinguir bien a bien, con total certeza, lo que es una fuga, lo que es un derrame y lo que es el robo de hidrocarburo. Obviamente eso también, cuando se hace la represurización de ese ducto de Tlahuelilpan que venía desde Tuxpan hacia Tula, pues obviamente este tapón que le habían hecho se bota, empieza justamente esta fuga, derrame, se hace justamente una cosa bastante grande, la población, pues sí, efectivamente se acerca hacia la toma clandestina y bueno, vimos las escenas dantescas tan trágicas de ese. Sí, claro, o sea, porque ahí hubo pues muchas imprudencias, muchas irresponsabilidades juntas. Oye, ¿y qué opinión ya muy rápido? ¿Qué opinión te merece que hoy Rogelio Ramírez de la O dice que pues, el Tren Maya y los sobrecostos de Dos Bocas están presionando las finanzas públicas? Pues mira, yo creo que está literalmente descubriendo el agua tibia, Rogelio Ramírez de la O, porque todo esto ya se veía venir, vimos. Mira, lo voy a defender ahorita que acabes, pero síguele. No, te voy a decir por qué, y lo digo simplemente por todo lo que le costó al erario y cómo no estaba financiado por ningún lado, nada de los excedentes petroleros, el haber mantenido los precios de la gasolina artificialmente bajos. Y vámonos al último dato, el último dato disponible, que es el de junio, donde se estaban gastando cerca de 89 millones de dólares diarios en mantener los precios de la gasolina. Hoy que los precios empiezan a ceder, ya que pasaron algunas elecciones que vimos, pues ya empiezan justamente a quitarle algún tipo de subsidios. Y hoy, pues simplemente ya vimos de que el dinero no crece en los árboles, lección que tenía que aprender tarde o temprano Rogelio Ramírez de la O. Pues a mí me da más la impresión de que esa versión que he oído ya en algunos lugares que Rogelio Ramírez de la O se ve en septiembre, más bien parece explicar, porque la versión que se oye mucho es de que Rogelio Ramírez de la O se va porque está molesto por los sobrecostos del Tren Maya y de Dos Bocas. Si se va, estaríamos viendo que dio una entrevista de despedida. Sí, de hecho, justamente como tú muy bien dices, el Ron Ron dice que presentaría el presupuesto, a él le tocaría justamente presentarlo, pero ya no defenderlo. Veamos en todo este acomodo cuánto se va a poder poner ahora que se está creando esta cosa llamada amlitio, veamos cuánto dinero le quieren poner y vamos a ver cuántas fugas más de dinero en proyectos fantasiosos,
pero muy reales, que nos cuestan demasiado dinero, siguen avanzando. Sea como sea, el presupuesto lo tienen que entregar el 8 de septiembre. Y esa fecha no hay forma de evitarla. ¿No? Entonces, estas versiones tienen un plazo de caducidad. Querido Gonzalo, te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Claro que sí, David, te mando un tremendo abrazo a ti y a todo tu público. Que te vaya muy bien.